Bueno, aquí mateando con don Julio González y su esposa, ex integrante de la Orquesta San Pedro del Paraná. Y venimos para preguntarles sobre todo esa época donde San Pedro del Paraná era conocido por ese grupo musical. Entonces, de don Julio Erecope tiene hermano ahí, o estudiaba que Paraguay, que otros lados, hoy cocho vete gran músico allá. Y que tú también me se vete referencia y mí acerca de Marciano González, que fue tu hermano menor y que triunfó en Asunción. Así es. Para Va, ese tigoñe pues no era la, haya o, allí pinu o gustar sobre la música. bastante chévere la música ojo estudiable la Paraguay. Eh. Familia María y Bendicatina de Guacaguayú y la estudio. Jaupei, va, esa PNP apoyar su Ajá, no, pepe, pues peras ya, acá sobre la. sobre cuando y más mía era como yo tenía animales, como capatí, pesa. Sí, Pues ya lo apoyaba, pues era más como carretero. carretero. Sí, sí, sí. Carreta Era la época de la carreta. en época de la carreta. Sí, De San Pedro a Estación, sí. la trayecto. Después Charero ayudaba a que su Jaico Ah, soy la gran cantante. ok. Yo recibí antes ya actuaba con el conjunto Julián Rejala. Julián de Jala, uno de los grandes de la música paraguaya. Ay, ok, oye, recibimos acá tu ya, gracias fue la típica de hermano Vázquez Hermano como cantor ahí. típica o hermano Vázquez. Era Era una gran famoso en típica, su época de ahí. sí. Mm, Ojo, grababa y país de Buenos Aires. ahora, Y fíjate. por la grabación, no vos figuráis, supe. Praja, por lo menos como la Moriajuya, porque si pues, no me figuré, si pues, o figura otro la cantó, o sea, pues, hoy para pues la orquesta, la gran orquesta mía, lleve para la gran orquesta, yo creo que con el Jiménez. Pesarango. Esa chupela como, ahora todavía como cantó. Muy tiempo en baby. Apenas se mandó a verme, pero unos tiempos con la cosa, tú vas a ir. Sí. Apenas voy a ver, o doña accidentado, voy a mandar. Mañana no va Ah, a ser accidentado. voy o mano. Sí, bonito. Eh, ha, ha épico o ya ve de ver ahí peidera de gendiera y toda Ah, jamás Paraguay ve. ajá, hay que ser el nastero, bebé, para ver. Ser el nastero, Muy bien, muy pero bien, muy bien. Richard, Qué bueno. de que ellos sí lo piensan, porque según ahí de letra. Bueno, Ajá. jamba, esa de aprender la instrumento musical, la acordeón, va, esa la aprendes en Maupea. A Liga Pona, era don Pascual Trinidad, era eh, músico, era contrabajista. Sí, sí. Ellos Aprendeme, a eh, ver, varios San ellos Miguel. Ve. preocuparse de que a Rusia el instrumento, yo voy a Brasil, vieja, fueron Teodoro un día, vamos a Buenos Aires. Porque ahí tú ves, se ve a un jefe, acá, ahí, que tenía que ir, yo, ya no tenía que aprender algunas notas. Sí. O sea que dice, How pillar la andela de coger la talento, ¿verdad? no amigo, no pudiera yo, vamos a pujar hoy en día con trabajo y con mi amigo, o sea, con mi madre, pues, pero la después la apoyo. Herramienta. Deja o pillar la, ir a Ayuda, aprender. ayuda. Eh, Dice, yo vamos a ir a Colombia, lo vamos a dejar de vivir porque digo, ojo, ese es que hay ayuda ahí. Ojo, sacarse la primera nota. sí. Ok, ¿no?
que no está ahí más aprender a no sé, el único de las cosas cuando casi las notas, aunque que tú andando en demás. Don Julio Jaupén, donde yo quería integrar la orquesta San Pedro del Paraná, y Vengo, de que estaba integrado por los grandes músicos de la época. Ajá. sí, vengo a Yuma a armar los conjuntos, a Rincón, en todas las campañas, Primado la cuñada, no se llama Jorge Algo Mendana, Sí. hacia la escuela de casamiento a Mocú. Sí, 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 sí. Cada sábado tenía casamiento, oficialmente. Vengo a yo a la escuela aquí en la pueblo. Sí. A poder, que ahora ya, vamos a hacer un Sí, sí, sí. primero podíamos poder acá en Eco. Acá vamos a vivir a la escuela de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Estamos 8 años a llevar al acordeón a practicar, ¿sí? Pero siempre a seguir como guitarrista y cantor. A ver. ¿Sí? Guitarrista y cantor. Ja, orquesta San Pedro Aracaeña Pinú. Peña Pinú. Pues, de verdad no se mandó a reina. Sí, pero más mala mañana la integrante, pero no ni es. Pues luego, yo me hacía ahí, el coro Maracá, con un padrino Aguirre, violín, Santiago Cuba con trabajo, bandoneón, Teodoro Núñez, y algunas veces Quilito Arrua no integrada ahí. Quilito Arrua, se llama. Creo. Gran bandoneonista, Sí. La Q La Q Benítez. Sí. Juan de la Cruz Benítez, sí. Oye, fija, de vez en cuando ahí el pueblo. A ver. Vos pensé que yo poca años mía. Ubecha. Sí. Pues oye, a ver, que no era que ahí. A ver. Pues oye, ni grande se ojo lo que está. Este opuraje allá. A don la Q. Era profesor violinista. Violinista voy ahí. Soy violinista. Era un gran músico. La orquesta policial es la orquesta policial de Español Méndez. Tiempo, pero haré. No lleva y pasa. Sí, entendemos. Y si hubiera que ahí, sí, ya historia triste para nuestros compoblanos y para nuestro pueblo mismo, ¿verdad? Claro. Bueno. Peseña pero Jaupeca tu reformar alguna otra orquesta, reintegrar alguna otra orquesta AP San Pedro del Paraná. Y la orquesta Médica López, no hay los hermanos López Buenos Aires, aquí todos los instrumentos. Sí. ¿Acuerdas San Pedrano ahí o? Carmelo López Menéndez. Hay cuatro, sí, hay cuatro. Y tío, Salud López, eres igual. Exactamente. Yo sé, un pelladeo en Buenos Aires, yo estaba, yo sé que no hay unos tiempos la orquesta Médica López. Sí. Digo, para allí. O para allí, Jaupey, otra orquesta. Entre los hermanos no puede formar porque está bien la música me da pues. Oye, vino y que la conjuntoría. Luego vamos pues mi baby. Desde don Julio Juan Aitepe de Mopula de Acordeón. Muy bien. El recuerdo Borún debe Orquesta San Pedro del Paraná, don Julio, ¿cuál alguna anécdota y que tú compartí? Bueno, tranquilamente, ojo, ese hasta Catujabe, vengo Manola, Mala principal acá, mala líder, porque siempre ya recuerda al líder de un grupo, ¿verdad? Don Teodoro. Don Teodoro Núñez, sí.
para que no lee la música ahí, pero algo menos. Sí, señor. Sí. Bueno, es recomendaciones, la juventud con agua. Está ya no pude el acordeón, la bandoneón, ni arpa misma, ningún instrumentos tradicionales, y nada para la polca paraguaya, guarania, mira. Es recomendación, se recuerdan. No, cuando voy para la música, cuidado que no se veía regular este día. Entonces, vamos a tocar rayos de Mupuja de para la Ipúa. Sí. Es inglés, portugués, o algunas cosas más complejas. Sí, sí. Ah, bebé, que ir a la puerta y nada, ver lo que me había. Sí. Entonces, don Julio, por último, apurando también, él le recomendar la autoridad cuera, o ya pues la ñande orquesta, ya inculcas allí la ñande jóvenes de la UPAP música paraguaya, ñande identidad ya, ando alegre ya perder la ñande identidad, pues ya ñande cangui como pueblo, va a recomendar. Ahora la gobernante, ahí que ya no se ve de cada pueblo ahí. No, pues no la opaqué la música paraguaya. Entonces mi hermano tiene un conjunto y llegué, o sea, alguna orquesta, oye, cada polca paraguaya, si no, un paquete también de... Ahí, como el instrumento cuera, la mitad cuera, vea, lleva. Así es. Muchas gracias, don Julio. Muchas gracias, señora, por este tiempo. Muchas gracias a la visita de ahí, allá mediante unos ratos ahí donde hubo la anécdota del Manguaguerí. Muchas gracias, don Julio.